y tiene que ver con esta polémica que se ha dado en base a un desarrollo de viviendas. Hay un proyecto municipal de desarrollar cerca de 20 viviendas para 20 familias en lo que es el área de Las Piedras, la reserva de Las Piedras, digo bien. Allí recordemos que hay una reserva natural, allí es donde se está desarrollando también lo que se denomina el PAS, este programa alimentario seguro y saludable, donde ha habido polémica precisamente por la instalación de viviendas. Algunos dicen, se va a instalar un barrio, se va a urbanizar, ¿cuál es la cuestión? Pero bueno, para hablar un poquito sobre esto, hemos convocado al profesor Daniel Barrios, que es una persona que ha estudiado mucho, ha recorrido muchísimo desde la época, bueno, sigue siendo docente, si bien tenemos entendido que está jubilado, pero es una persona que desde la década del 90 viene conociendo esa zona. Y ha ido innumerables oportunidades Sí, con alumnos. inclusive con alumnos, precisamente porque es un estudioso sobre no solamente los animales, sino también la botánica del lugar. Así que lo hemos convocado. Profesor Barrios, muy buenos días. Rubén Escobo y Andrés Yotagua lo saludan desde aquí de La Matera. ¿Cómo está usted? Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, para nosotros es un placer dialogar con usted. Bueno, ¿cómo la denominaría usted a esa zona de Las Piedras? ¿Es una reserva? ¿Es un área natural? ¿Cuál es la definición que le pondría a usted? Bueno, está considerada una reserva natural. Figura como área natural protegida a partir de una ordenanza municipal del año 95. Ahora, bueno, sobre eso se vino trabajando a lo largo de la década del 90, precisamente para incluirla dentro de las áreas naturales protegidas de la provincia. Durante ese tiempo, una de mis actividades precisamente consistió en generar un informe técnico sobre la diversidad de artrópodos, particularmente los insectos, y de una forma científica dar, ¿no es cierto?, un porqué esa área se debe de considerar. Yo básicamente tomo de dicha diversidad el impacto biológico que esos organismos tienen en el medio, además de la diversidad que reunió en ese momento un importante catálogo, ¿no?, de especies para el lugar, y marcar el impacto biológico que estos seres tienen en el lugar. Bueno, eso fue básicamente lo que a mí me tocó. Seguro. Yo el informe después lo entregué a funcionarios de la provincia que vinieron en ese entonces para precisamente realizar los trabajos pertinentes. Y bueno, yo después de eso me desentendí porque, digamos, entendí de que había gente que estaba enmarcada dentro del ámbito de la política y bueno, que era más entendida obviamente para realizar todas estas funciones. Bueno, yo ahora hace poquito me entero de que no goza de esa protección y que solamente está avalada por una ordenanza de la municipalidad. Profesor Barrios, y en la reserva, que mucha gente la conoce, ¿no?, y otras tendrán la oportunidad de concurrir para conocer lo que es la biótica. ¿Qué es lo que sobresale ahí en fauna y en flora? Bueno, a ver, en primer término, tengamos en cuenta que no es un parque nacional, ¿no es cierto? Que las dimensiones son muy reducidas y bueno, que por lo tanto no es como en otros ámbitos, ¿no es cierto? Como por ejemplo un parque nacional donde uno puede recorrer áreas extensas y no solamente gozar de los paisajes o disfrutar de lo que es la biodiversidad que encuentran generalmente más fácil, o que a simple vista por ahí es más fácil de detectar. Este es un espacio bastante reducido, son alrededor de 302 hectáreas, o sea, es ya de por sí una isla dentro o rodeada de
de ámbitos modificados por la actividad humana, ¿no? Entonces, lo interesante que tienen las piedras es que allí básicamente lo que es el monte entrerriano está intacto, es decir, se encuentra en un estado de conservación es total. Y ahí ¿qué se puede hallar? Se puede ver dentro de los paisajes lo que sería un relicto del monte Xerófilo, es decir, el dominio, ¿no es cierto?, de lo que sería el espinal, con especies típicas como el algarrobo, el ñandubay, el espinillo, por ejemplo, ¿no?, entre tantas otras. Se puede ver sobre la margen del río Gualeguaychú una franja de lo que serían las selvas ribereñas, que representan una extensión hacia el sur de lo que es la selva paranaense o misionera, con representantes característicos de ese tipo de ambiente, ¿no?, de esos biomas. También hay blanqueales y pastizales, además de una variedad que yo eso ya lo he mencionado en otras oportunidades de cotonos, que son zonas de transición entre un ecosistema y otro. Todo esto dominado, ¿no es cierto?, por especies botánicas, obviamente, características de cada lugar. Y sobre esto, obviamente, se asienta una serie de comunidades de origen animal que es propia de estos ambientes. Entonces, bueno, hay riquezas de aves, principalmente, eso sí se puede apreciar. De hecho, durante la década del 90, además de hacer las guías yo con mis alumnos, en varias ocasiones me encontré con naturalistas o amantes de las aves que iban al lugar, ¿no es cierto?, porque precisamente era un sitio apto para poder hacer observaciones o tomas fotográficas, ¿no? De hecho, la diversidad de aves ahí es muy interesante. Pero bueno, aparte de eso, por supuesto, hay mamíferos, hay reptiles, hay anfibios, ¿sí? Y una diversidad, bueno, que no da por ahí para detallar tanto aquí en este espacio de lo que serían los invertebrados, ¿no? Seguro. Y entre esa comunidad de organismos no están, digamos, considerada la diversidad enorme que hay de hongos, que son un reino aparte, lo mismo que las bacterias, ¿no es cierto? El reino bacteria que incluye a los microorganismos de un impacto biológico y ecológico realmente sumamente importante. Seguro. Eso es lo que tiene las piedras, ¿no? Y es un área que está cerca de la ciudad y que desde el punto de vista de lo que serían las actividades educativas, uno lo tiene muy a mano. Claro. Ahora, profesor, ¿qué importancia tiene este área particular o cualquier otro o área natural protegida de estas características? ¿Cuál es la importancia que tiene para una comunidad o para una ciudad? Porque uno dice, bueno, está ahí, por ahí son 2 o 3 personas que, como por ejemplo usted, que es un científico, para hacer un análisis, para hacer estudios y demás. ¿Cuál es la importancia que tiene un área de estas características en una comunidad? Bueno, yo siempre destaco la importancia educativa que tiene, ¿no? Mire, yo por ejemplo, voy a hablar de lo que es mi área. Durante años llevé alumnos al lugar y realmente aprendían a interpretar el medio en el cual viven de otra manera, ¿ya? Porque precisamente se encontraban con cosas que o tenían un conocimiento general o carecían de él. Y de repente observaban que eso lo tenían a su alcance, ¿no? Que el campo de alguna forma representaba eso que podían observar allí. Interpretar la importancia o el valor de las comunidades biológicas naturales y no verlas como cosas que no sirven para nada o que se pueden extraer para generar cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, esta pequeña, digamos, isla verde ahí bien conservada, es un área que se encuentra en un estado de salud ecológica muy importante. Uno lo ve en la continua renovación que se produce en el monte. Cuando uno camina por los senderos en el lugar,
uno lo que observa permanentemente la presencia de renovables en todas las áreas del monte, ya sea el monte xerófilo, las selvas en galería y los bosques ribereños o selvas en galería, ¿no? O en el propio pastizal. ¿Y eso qué significa? De que el área, a pesar de sus reducidas dimensiones, tiene un funcionamiento ecológico óptimo. Porque ahí no es que las plantas producen semillas y listo, ¿no? En muchos casos esas semillas dependen para su dispersión de que primero hayan sido comidas por un determinado organismo, es decir, que las semillas pasen por el intestino de un organismo para luego poder germinar, al mismo tiempo que son los animales los principales dispersores de semillas. Y esto no queda dentro del ámbito de la reserva, sino de que la reserva se constituye en un área que permite, ¿no es cierto?, la difusión de lo que serían las áreas silvestres o el monte, el pastizal o la selva en galería, más allá de los límites de la misma, porque los organismos que se ocupan de realizar esas funciones también se mueven, ¿no es cierto? Y obviamente no se quedan en un lugar. Al hacerlo, transportan muchas veces las semillas hacia otro sitio. Yo en una nota que publiqué en Diario Máxima comenté esto. Las aves son los principales difusores, sí, pero también para dar otro ejemplo, otro entre tantos que hay, las hormigas también, porque las hormigas, por ejemplo, dentro de la diversidad de hormigas que hay, están las que son recolectoras, sí, que recolectan partes vegetales, como por ejemplo hojas o incluso semillas, y las transportan a sus nidos. Obviamente que el fin de eso es la alimentación. Claro. O en el caso de las que cortan hojas, muchas veces es para la producción de hongos, ¿no?, en sus nidos. Pero cuando transportan semillas, muchas de esas semillas no son consumidas. Y luego germinan, obviamente, llevando las especies del monte a otras áreas, ¿sí? Y de esa manera permitir la difusión de las especies a otras áreas. Más allá de que las especies botánicas del monte contribuyen, muchas de ellas, a la regeneración del suelo, no solamente porque diseminan permiten la regeneración de la tierra a partir de la caída de hojas, o incluso aquellas que tienen asociaciones simbióticas con bacterias, permitiendo la fijación, por ejemplo, del nitrógeno, ¿no? Por todas estas cosas que uno, en mi caso, a lo largo de años, yo enseñé, bueno, es una forma, ¿no es cierto?, de revalorizar lo que uno tiene alrededor. Y teniendo en cuenta de que Entre Ríos es una de las provincias que menos cuida su paisaje nativo, porque es una provincia totalmente transformada por la actividad, principalmente la actividad agrícola ganadera, no sea extensiva, o la producción forestal, ¿no?, que reemplaza los montes nativos para hacer cultivos de plantas de crecimiento rápido como eucaliptos o pinos. Precisamente el hecho de tener áreas preservadas, bueno, adquiere una importancia aún más vital, creo. Barrios, uno recuerda que años atrás, bueno, había un autódromo, después de algunos debates y discusiones se terminó sacando, ¿no? Se los terminó retirando de esa zona precisamente porque era una reserva. Y ahora viene este proyecto de las 20 viviendas. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, mire, yo por ejemplo, a ver, yo no estoy en contra de que, bueno, se le dé a la gente la posibilidad, ¿no es cierto?, de trabajar y prosperar. Eso no tiene nada que ver con esto. Lo que estamos hablando es de que se pretende instalar en el lugar viviendas para, bueno, que entiendo que son alrededor de 20 familias, cada una con 1 hectárea, ¿no es cierto?, para trabajo, digamos, de quinta. En un área que tiene 312 hectáreas, que desde el vamos es una reserva,
instalar 20 familias, que 20 familias hay que sumarle el núcleo familiar, ¿no es cierto? Estamos hablando, y bueno, con un total de tierra que sumaría alrededor de 20 hectáreas. Uno no puede pensar que el lugar no va a ser trastocado, ¿no es cierto? Porque no se trata solamente de las 20 hectáreas, se trata de la transformación de la tierra, de la instalación de una pequeña urbanización dentro del lugar, ¿sí? Con gente que no creo que tenga el conocimiento, ¿no es cierto?, para la conservación medioambiental que eso supone. Las áreas naturales están hechas precisamente para preservarlas, no para modificarlas. Usted imagínese que, por ejemplo, 20 familias implican 20 casas, y le planteo algo que es un servicio fundamental, cloaca. Donde, por ejemplo, uno tiene que pensar de que ahí se van a hacer pozos negros, más allá de que hoy hay formas, ¿no es cierto?, ecológicas de tratamiento de los efluentes cloacales. Pero estamos hablando de focos que van a implicar precisamente o contaminación o una transformación inevitable del medio ambiente en un lugar que es un lugar ¿para qué? Para que esté protegido, para preservarlo. Las reservas, ¿para qué sirven? Para educación. Y sirve también para preservar los recursos precisamente de la mano del hombre. ¿Para qué? Para un futuro. En un área de reducidas dimensiones como son las piedras, digamos que eso no es compatible. Digan lo que digan, uno puede dar diversas fundamentaciones de lo que es, no es algo que pueda estar, integrado al medio ambiente. Claro. De una manera sustentable, por supuesto. Exactamente. O sea, cualquier intervención, por la más mínima que sea, eso modificaría lo que es un estado de reserva natural. Lógicamente, aparte no era el fin, digamos, desde un inicio el planteo de eso era para preservar la flora y la fauna, además del ambiente, digamos, de los paisajes nativos en su forma original. Bueno, eso está en la misma ordenanza, ¿no? O sea, esto figura en ordenanza también, profesor, sí, estos fines. Sí. Qué detalle tan interesante, que yo por lo menos desconocía, que figuraba en ordenanza. Claro, lo que estaría faltando, profesor Barrio, es el tema de el tema de la ley provincial, ¿no? Si uno creía que estaba la instancia provincial aprobada, pero quedó ahí en los cajones. No se hizo la presentación. Claro. ¿Hola? Sí, le escuchamos. Sí, lo escuchábamos. O sea, no se hizo la presentación, entonces hay un vacío legal a nivel provincia. Perdón que nos metamos en cuestiones legales y legislativas, ¿no? Pero es como que hay un vacío allí. Pero aparte, lo que no se entiende es por qué en este lugar, habiendo otros sitios, ¿no es cierto? Porque precisamente existe, lo que yo entiendo, hay un banco de tierras, ¿no? Pero dentro de una reserva, en un área que está protegida ya y que ha sido un lugar, ¿no es cierto?, para visita. Vuelvo a indicar, porque eso es un área ¿para qué? Para difundir a través de la educación lo que sería el conocimiento del monte entrerriano, de su biodiversidad, y también enseñar ecología a los chicos. De hecho, hoy estamos en una situación en la cual precisamente se vive hablando del cambio climático, de la emisión del gas carbono, del dióxido de carbono a la atmósfera que genera el recalentamiento global, de la pérdida de biodiversidad, y todos se preocupan por eso. Precisamente, ¿cómo podemos aceptar, ¿no es cierto?, de que en una reserva se genere una modificación de este tipo? No es compatible con lo que es la preservación ambiental. Eso téngase en cuenta. Por más que digan que no se va a generar ningún tipo de modificación del lugar, no es así.
desde el momento que vos movés el arado ahí o lo que sea, ¿no es cierto? Vos tenés que hacer limpieza del lugar, tenés que extraer especies. Yo permanentemente estoy en el campo porque, bueno, en otro tiempo hacía, por ejemplo, relevamiento y para ello tenía que, obviamente, tomar muestras de plantas o coleccionar animales, ¿no es cierto? Particularmente los artrópodos, ¿no es cierto?, para poderlos catalogar y tener el registro documentado. Actualmente, desde hace muchos años, hago lo mismo, pero a través de la fotografía. Entonces saco muchas fotos. Y es increíble, a veces uno va a un lugar que parece que no vale nada, ¿no? Porque lo único que encuentra es un pastizal. Y de repente ahí uno se encuentra con especies que ni siquiera han sido catalogadas. Cuando digo ni siquiera han sido catalogadas, han sido registradas por la ciencia a nivel de lo que sería la flora nativa entrerriana. Y eso también pasa obviamente con los animales, principalmente los invertebrados, que son los organismos, ¿no es cierto?, que por ahí son menos conspicuos, es decir, menos fáciles de poder detectar, ¿no? Distinto a un mamífero que, bueno, sea como sea, más allá de sus hábitos, uno lo puede llegar en un momento dado a relevar porque lo ve, lo puede registrar. Bueno, a veces los artrópodos, por ejemplo, no son tan fáciles, ¿está? Porque es una cosa que generalmente son organismos pequeños que no son fáciles de detectar y, bueno, aparecen, ¿no? A través, bueno, de lo que sería la constancia, en este caso de la observación. Y que son innumerables, Entonces, profesor Barrio, perdón. Entonces, ¿cómo poder generar, ¿no es cierto?, un respeto o admiración por algo que todavía ni siquiera hemos llegado a detectar o a conocer? Sí. Y que son innumerables en el caso de la reserva de las piedras, ¿no? La cantidad de animales. Yo en su momento, cuando hice el relevamiento, en el término de un año, registré, no me acuerdo con exactitud, pero son más de 2.000 especies solamente de insectos. Es mucho, realmente es una cosa tremenda. Seguro. Profesor Barrios, lamentablemente se nos está terminando el tiempo del programa. Nosotros le agradecemos enormemente estos minutos que nos ha brindado, porque si bien uno conoce, pero conoce desde lo visual nada más, pero hablar con gente que conoce detalles más pormenorizados de lo que es esta reserva es realmente muy rico y educativo para nosotros. Otra cosa, claro, sí, yo les agradezco la oportunidad, ¿no es cierto?, para poder difundir esto. Yo a mí lo que me gustaría dejar bien en claro, que la reserva es un lugar para que, digamos que es de la comunidad de Gualeguaychú y está para que sea visitada por todos los ciudadanos, ¿sí? Tanto de nuestra ciudad como los que vienen muchas veces de paseo, porque incluso hay una página en donde se la promociona como una reserva, claro. ¿sí? Y de hecho viene gente al lugar de otros lugares porque se entera a través, obviamente, de andar navegando en internet, ¿no? Al momento de ver qué es lo que se puede hacer en Gualeguaychú. Entonces, es una reserva y eso es patrimonio de todos nosotros, y no de un sector que, bueno, pretenda por motus propios querer transformar eso de alguna otra forma. Profesor Barrios, me quedo con esa última frase. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. No, gracias a usted. Por favor. Que tengan buen día. Igualmente. El profesor Daniel Barrios, es una reserva y pertenece a todos, a los de acá, a los de allá, a los que vienen a visitar y demás.